Sichel, alcalde de Ñuñoa, porque precisamente el lunes se llevó a cabo una reunión en su comuna para abordar este tema. Mayores atribuciones, pero no sé si alcanzó a escuchar a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Dice que es poco responsable entregarles, por ejemplo, armas no letales a personas no capacitadas, porque esto hay que generalizarlo, o sea, no se le puede hacer la distinción a algunas comunas del país. ¿Cómo está? Bien, mucho gusto. Sí, escuché todo, así que feliz porque estaba como viendo las opiniones de ella y parto con esa diferencia fundamental. Esto es como el huevo o la gallina. No entregar porque no están capacitados es básicamente cerrar la puerta, pegar un portazo y yo iría al revés. ¿Por qué no le entregamos a los que están capacitados? Deja poner el ejemplo de la ley de seguridad privada. En Chile, alguien que porta transporte de valores, Prosegur, Brinks, puede usar armas, ni siquiera armas no letales, armas. Porque le exige la regulación que cumplan ciertas condiciones y por lo tanto pueden portar armas. ¿Por qué no pensar lo mismo en los municipios? ¿Por qué no exigir que solo pueden portar armas no letales aquellos que cumplan ciertos niveles de capacitación? Exoficiales de carabineros, exfuncionarios de la PDI u otros requisitos que le pidamos, un curso de BC7, igual como se hace en la ley de seguridad privada, que se les permite incluso usar armas. Nosotros estamos pidiendo que usen armas no letales, que básicamente son pistolas eléctricas inmovilizadoras, cuya tasa de mortalidad es bajísima y claramente es más baja que la cantidad de muertes que están ocurriendo en funcionarios policiales y en guardias municipales. Y por lo tanto aquí la lógica es donde se inclina la balanza. De la perspectiva nuestra se tiene que inclinar hacia aquellos que defienden a los ciudadanos y no hacia los delincuentes y el riesgo de vida que pueda correr un delincuente, y eso significa que estamos disponibles a muchos municipios, que es lo que conversamos acá el lunes, es que con las exigencias que ellos nos quieran pedir, se abra esa puerta. Pero cuando uno cierra un portazo y dice armas no letales no, lo que está diciendo en la práctica que no importa cuánta capacitación tenga. Yo tengo acá un ex general de Carabineros, ex director del GOPE, me están diciendo el no, a pesar que puede portar armas de servicio fuera de sus funciones una vez que se retira de Carabineros. Así absurda es la discusión, que en general cuando uno trata de hacer estas soluciones globales pensando en el que no puede y no pensando en algunos que pueden y podrían tener las condiciones de seguridad. Insisto, aquí el estándar debería estar puesto en cómo protegemos a los ciudadanos y le exigimos a los municipios ciertas condiciones para poder usar estas armas, y no al revés, que el principio es que no se pueden usar porque habría un riesgo de que alguien no tenga la capacitación. Y eso es un desastre porque los tenemos desprotegidos, pero además pasa algo bien obvio. Ayer yo escuchaba a la misma subsecretaria que decía en un minuto los funcionarios municipales deberían abstenerse en las persecuciones sobre portonazos. Y yo a mí mismo me decía, ¿en serio? ¿Qué les digo? ¿Que los dejen pasar? ¿Que los aplaudan? No hay ninguna posibilidad que hagamos eso porque tenemos una responsabilidad con los vecinos. Es que ahí precisamente lo que decía la subsecretaria Leitao es que los guardias municipales no deberían reemplazar ni tampoco ejercer las funciones de carabineros. Entonces, ¿cómo se combina finalmente esa mirada del gobierno con el debate parlamentario? Que entiendo que el Senado va a discutir el lunes esta normativa, que además no recoge lo que ustedes han planteado, que no solamente es el uso de armas no letales, sino que cosas como que ustedes estaban pidiendo, como que tengan facultades para hacer controles de identidad, para, por ejemplo, decomisar productos que se venden en el comercio informal. Entonces, ¿cómo se combina y cómo finalmente se logra un punto de acuerdo? Mira, lo primero, digamos lo que está en la ley y que hoy día perjudica. Partamos desde ahí para entender el debate en serio. Lo que está en la ley perjudica, lo decía muy bien la alcaldesa Vitacura. Uno, que al homologar hacia abajo, al nivelar hacia abajo, le quita los patines a aquellos que están participando en seguridad de manera activa. Vitacura, Ñuñoa, Providencia, pero también comunas como Concepción u otras en el país que ya tienen ciertos estándares que les permiten participar y contribuir en labores de prevención del delito, pero también de persecución de delitos. Camila no lo contó, pero ella presenta querellas, detiene, y hoy día los niveles de detención en la vía pública de delincuentes entre carabineros y nosotros son casi similares, y por lo tanto uno lo que está diciendo es ustedes no van a poder cumplir esa función, que es una estupidez cuando tienes un problema de una crisis de delincuencia. Lo que no deberías hacer es retirar capacidades del sistema, sino que aprovechar esas capacidades. ¿Qué otra cosa que nos perjudica? Yo no tengo corporación de seguridad, trabajo con funcionarios municipales, pero hay municipios que han buscado por esa vía y les ponen una camisa de fuerza para buscar salidas flexibles para aumentar las dotaciones. Por lo tanto, empezamos a depender de la dotación que nos da la ley y no aumentar nuestra capacidad a través de corporaciones. ¿Qué nos molesta?
algo bien práctico. Evidentemente, al aprobar esta ley se le está dando un portazo a la posibilidad de que usen armas no letales, y lo dijo la subsecretaria. Acá hablamos más bien de mecanismos de defensa, pero todo lo que tenga que ver con el uso de armas no letales no se va a poder usar, y por lo tanto le estás dando un portazo a eso evidente. ¿Y qué no está? Que nos afecta más gravemente y que debería estar, uno, el acceso a las bases de datos de personas sospechosas o con órdenes de detención pendientes. Mira lo absurdo, nosotros podemos saber la situación socioeconómica de una persona porque nos entrega el registro social de hogares esa capacidad, podemos saber las deudas que tiene, contribuciones para cobrarlas, si no ha pagado o no ha pagado determinadas patentes, pero no podemos saber si una persona está con una orden de detención pendiente o si tiene antecedentes penales en los controles que hacemos en la vía pública, lo que es bastante absurdo porque no tenemos acceso a esa base de datos. Y lo segundo, que no tenemos la capacidad de hacer control de identidad de personas sospechosas. Y como decía un humorista en el festival, no sé si lo viste, que decía como broma, pero tiene toda la razón cuando llega un guardia municipal y le dice, deme su carnet porque usted está tomando la vía pública o porque estaba cometiendo un robo por sospecha. Si el delincuente te dice no, ahí se acabó el proceso de detención y la persona sale corriendo porque no tenemos ni siquiera cómo inmovilizarlo. Y esas dos cosas que no están, acceso a la base de datos y la posibilidad de hacer control de identidad en casos de delito infragante. Esto no tiene nada que ver con la detención por sospecha, sino cuando se cometió el delito, nos ata de manos para contribuir a la discusión. Y hay algo más ideológico que mi gran discusión con el gobierno. La mayoría de los países, no en la mayoría, pero una gran cantidad de países, más de 100, tienen policías municipales, guardias nacionales. Yo no sé por qué nos cerramos a ese portazo los próximos 20 años. Si en el fondo no necesariamente no podríamos hacerlo. Hoy día estamos pidiendo lo básico, pero ¿por qué no avanzar en un modelo que vaya pensando en el futuro a que existan capacidades municipales que contribuyan a la función policial cuando el delito se ha sofisticado, crece y ya sabemos que la capacidad de Carabineros está limitada en el futuro? Y por lo tanto lo lógico debería, sacándose la tarea ideológica, es conversar cómo vamos avanzando en modelos que complementen la labor policial y que no simplemente compitan con esa labor policial. Usted dice sacarse la carga ideológica. Las decisiones del gobierno de este portazo, como usted lo llama, pasa por ahí netamente por una carga ideológica, y esa pregunta se la ligo con lo siguiente. Nosotros hablamos en teoría, hablamos de lo que dice el gobierno, de lo que dicen las autoridades, pero ¿qué dice el ejercicio del guardia municipal cuando tiene que ayudar a Carabineros, cuando llega primero que Carabineros? ¿Qué dice ese guardia municipal una vez que además se encuentra con personal policial? Porque finalmente hemos visto que terminan trabajando muchas veces de manera conjunta. Sí, mira, yo creo que ideológico, y me encanta que la subsecretaria hable de los estados de emergencia de la Araucanía, pero me pasó ser ministro, pedir los estados de emergencia y que me lo rechazaran, diciendo que casi era una medida fascista cuando teníamos la crisis de delincuencia y terrorismo en la Araucanía. Que el gobierno lo abrace es una gran noticia, pero durante 4 años perdí todas las votaciones pidiendo el estado de emergencia para la Araucanía. Esa es la verdad, perdimos como gobierno. Lo mismo me pasa hoy día, cuando escucho que dice que no puede cumplir labores policiales, que no puede usar armas. Yo creo que es una discusión teórica, ideológica respecto al rol de la seguridad municipal que no se condice en la práctica, y por lo tanto que hay que romperse esa tarea ideológica y decir cómo se complementa, qué partes podemos cumplir los municipios. Hay una evidente, que es la detención del delito infragante, que es lo que vemos todos los días en la realidad cuando estamos en la calle. ¿Quién detuvo 2 motos y las retiró de circulación ayer que andaban haciendo robo por sorpresa? Seguridad municipal. ¿No fue Carabineros? No fue Carabineros. Carabineros tuvo que llegar, mira el absurdo, teníamos la moto, teníamos el delincuente, pero no podíamos hacer nada con él y tuvimos que esperar que llegara Carabineros para retirarlo de circulación. ¿Cuántos pasaron de largo mientras nosotros esperábamos esto? Y por lo tanto hay una función obvia que cumplen los municipios hoy día, que tiene que ver con los delitos infragantes que ocurren en la calle, en que nosotros jugamos un rol más allá de la prevención, que tiene que ver con la detención de esa persona hasta que es pasada a un tribunal o se le entrega directamente a Carabineros. En esa función, en el mundo real, es imposible que lo hagamos a mano limpia como lo estamos haciendo ahora y simplemente sin ninguna atribución más que los ojos para determinar si la persona es sospechosa o no. Y por lo tanto, en la realidad, el que llega primero, el que detiene el delito infragante, el que detiene el robo por sorpresa, el motochorro, y muchas veces incluso, aunque la subsecretaria diga que no tenemos que intervenir, el portonazo, ya hemos parado 2 en esta comuna con funcionarios municipales, son funcionarios municipales. Entonces, en ese mundo, en la realidad, si no tuviéramos carga ideológica, lo que deberíamos estar pensando es cómo le damos atribuciones y medidas de protección para que ese procedimiento sea más eficaz. Nosotros no vamos a perseguir delitos que están condenados anteriormente, que están determinados por los tribunales de justicia, pero si vemos un delito en la vía pública, no tengan ninguna duda que vamos a actuar. Y la pregunta, si no tuviéramos una discusión ideológica en esto, es ¿qué hacemos
para eso que ya pasa en Chile, le damos funciones y atribuciones que permitan que esto sea más eficaz para que no se nos arranque de nuevo. Esa conversación es la que está fuera de la mesa en esta discusión ideológica, si las armas sí o no, si el control de identidad sí o no, porque en la realidad eso está pasando, casi la mitad de las detenciones ocurren acá de los delitos infragantes por personal municipal y en la mayoría de las comunas. ¿Por qué no pensamos cómo solucionamos ese primer eslabón de la cadena delictual? Porque mientras más miedo le tengan los delincuentes de ser detenidos infragantes, y más posibilidades tengamos de detenerlos en ese hecho, más vamos a detener el delito, alcalde, no solo la persecución. Hablando precisamente del miedo de los delincuentes frente a la normativa vigente, ayer Evelyn Matei fue consultada sobre la pena de muerte. Bueno, destaca que ella en 2001, cuando se derogó esta norma, se abolió esta normativa en nuestra legislación, ella votó a favor y que en medio de toda esta situación de inseguridad y a partir de lo que sucedió en Graneros y el asesinato de este matrimonio, ella dice que debería reponerse el debate y que hoy su juicio, a partir de cómo votó en 2001, se mantiene. La pena de muerte sí debería aplicarse. ¿Cómo lo ve usted ese debate, esa discusión que se va a instalar sin duda en esta carrera presidencial además? Mira, partamos por lo primero. Yo creo que el espíritu detrás de lo que dice Evelyn es que hay que pensar en sanciones más duras para aquellos que cometen delitos de este nivel de magnitud. Yo particularmente no soy partidario de la pena de muerte, nunca la he sido. Y creo que ella es consecuente en decir que siempre lo ha sido. Creo que no hay pecado en eso. Pero el problema de fondo que se pone sobre la mesa y que creo que la discusión es qué pasa cuando hay personas que cometen delitos de esta magnitud y no tenemos nada que hacer con ellos. Yo soy más bien partidario de crear cárceles especiales de alta seguridad fuera de centros urbanos que aíslen a la población más peligrosa. Yo lo he planteado seriamente respecto a la discusión en Santiago y la cárcel de Santiago lo dije. Mientras no tengamos cárceles de alta seguridad en que aislemos a los cabecillas o aquellos que cometen estos delitos de sangre de esta magnitud, no hay posibilidad de solucionar el problema penal y creo que hay un problema más de fondo. La persona o el delincuente que fue abatido aquí en Ñuñoa tenía 4 detenciones por portonazos o delitos similares a portonazos los últimos 4 años y tenía 17 años y por lo tanto era obvio que tenía que estar sometido a un régimen de prisión y nuestra ley dice que bajo los 18 años no se someten a regímenes de prisión y por lo tanto tenemos una cantidad de delitos que están cometiéndose por menores de edad contratados por bandas que no está siendo perseguido ni siquiera detenido. Entonces creo que son soluciones distintas. Yo honestamente creo que la solución de la pena de muerte ella ha sido consecuente en plantearla. Creo que no soluciona el problema de fondo, pero puede ser debatida. Pero creo que mientras no solucionemos la punta del iceberg, que es a delincuentes avesados y no sabemos qué hacer con ellos, ni la base del iceberg, que es básicamente delincuentes menores de edad, el tema del delito no va a parar y agreguémosle a eso, mientras no tengamos los instrumentos de los municipios para detener los delitos infragantes, vamos a tener un problema al eslabón. Yo creo que en esto el gobierno vive como en Narnia, porque está en una discusión rara, está en una discusión como, mira, sí, las atribuciones, y en vez de mirar el problema de manera omnicomprensiva, holística, entera, diciendo cómo paramos la delincuencia juvenil, cómo paramos las cabecillas de estas bandas y cómo aprovechamos que hay municipios, el 80% de los municipios en Chile meten plata al sistema. Esta no es discusión política que es errónea, aprovechemos esta plata que meten los municipios, es verdad, hay algunos que tienen menos plata, como dice la subsecretaria, pero hay otros que ponen plata y el 80% pone y aprovechamos esos recursos para mejorar la seguridad en vez de empezar en este gallito ideológico que creo que es una torpeza. Un gallito ideológico y un debate que crece y en la medida que se da la discusión, bueno, quien se fortalece sin duda es la delincuencia. Queremos agradecerle mucho, Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, por esta conversación. Que tenga buen día.